Turno para Jaime Domínguez, ingeniero naval con más de 20 años de experiencia, 14 de los cuales en Iberdrola, en el negocio de las renovables marinas, con mucha experiencia en varios países que nos llevan bastante ventaja. Decía ahora Lluís, una de las principales conclusiones del estudio es vamos tarde, vamos muy mal, tenemos que movernos. ¿La eólica offshore es la solución? Yo creo que sí. Al menos en el norte de Europa así lo han entendido, en el norte de Europa, en Estados Unidos, en China. A pesar de lo que podemos entender que hay en China está cogiendo la delantera Europa, incluso en energías renovables marinas. Entonces, yo creo que sí sí vamos muy tarde. Pero bueno, ahora si no lo vemos. Bueno, sobre todo, primero también agradecer la oportunidad de presentar la eólica marina, que si bien es cierto que aquí en España todavía no se conoce muy poquito, aunque sí es verdad que hay muchas empresas aquí que al final que están desarrollando un montón de prototipos en test en Canarias, en el País Vasco. Aquí también en Cataluña hay varios prototipos que están desarrollándose aquí mismo. Pero en el fondo todavía no hay un proyecto comercial que la gente vea que el impulso que realmente tiene la eólica marina en el resto del mundo, ¿no? Entonces, lo primero es ver cómo está qué es la eólica marina y cómo está, ¿no? a nivel mundial, ¿no? Estamos viendo que ahora mismo hay 64 gigavatios ya en operación a nivel mundial. Es un montón de gigavatios. Quiere decir que ya llevamos más de 30 años desde que despegó la eólica marina en Dinamarca. Algunos de los primeros proyectos, tomó las riendas Inglaterra y luego se sumó Alemania. Francia llegó un poco más tarde y así han llegado los restos de países. A nivel global, solamente en Europa ya tenemos 30 gigavatios y de los cuales 170 megavatios son flotantes. Todos ellos son pequeños demostradores o proyectos precomerciales que se han instalado recientemente. Los objetivos de Europa, muy ambiciosos en el fondo, 50 gigavatios para final de la década y 300 gigavatios para 2050. Es decir, que la ambición que tiene Europa realmente por las energías renovables marinas es enorme. Y ahora veremos también un poco los números. ¿Por qué realmente Europa está apostando por las energías renovables marinas? Porque realmente promueve grandes inversiones en las infraestructuras, ¿no? En infraestructuras portuarias, en tecnología, en nuevas instalaciones. Es una nueva economía que está impulsando la transición industrial para la descarbonización. Ya hace más de 30 años que vieron en el norte de Europa que realmente era una necesidad que aumentar la capacidad de energías renovables y que con las terrestres no era suficiente y vieron una gran oportunidad de echarse al agua y empezar a instalar parques eólicos en el mar. Y a pesar de que el esfuerzo inicial fue grande por esos países, realmente está compensando. ¿Por qué está compensando? Y se está viendo realmente que los planes que tienen en Europa son realmente muy ambiciosos. No solamente en Europa, sino también en Estados Unidos o en China. En China prácticamente nos va a superar, o nos está superando ya este año, en potencia instalada. Es decir, ya es con bastante ventaja. Otros países también como Australia, otros países como Italia, etcétera, etcétera, también están empezando a empujar bastante porque realmente consideran que para conseguir los objetivos de descarbonización, ¿no? La transición energética que decía Lluís, al final es realmente importante contar con esta fuente, digamos, renovable, que si bien es intermitente, sí es verdad que el recurso eólico en el mar sí es bastante más sostenido. Las horas equivalentes en las que se considera que se suman las renovables realmente dan un plus más en el mar que en tierra. Y también el hecho de que poder instalar turbinas mucho más grandes, porque no tienes los impedimentos logísticos terrestres de carreteras y de acceso a las zonas mejores, digamos, de producción o de recurso eólico en tierra, realmente puedes concentrar más esa absorción en el mar, ¿no? Entonces, importante porque mueve grandes inversiones, es esencial en la transición industrial, es clave en la generación de hidrógeno verde. Aquí hay un proyecto que se quiere fomentar para conectar con Marsella. El parque Montana sería esencial a la hora de colaborar con ese objetivo. Impulso nuevas tecnologías.
alrededor de la cadena de suministro de las renovables marinas. Es la nueva economía que al final es donde queremos ver nuestra economía dentro de 10 o 20 años. Y también es un actor relevante que, si no es único o autosuficiente, sí es necesario de cara a cumplir esos objetivos, ¿no? ¿Cuáles son las claves del despegue que han tenido en Europa, ¿no? Es, por supuesto, un apoyo muy fuerte de las administraciones, con unos precios que garantizaran, digamos, ese impulso de esas inversiones que se pudieran hacer a 25 o 30 años vista, ¿vale? Y también con un impulso sostenible a la cadena de suministro necesaria para poder lanzar todos los grandes paquetes, las grandes tecnologías que tienes que mover para instalar un parque completo. Y luego también el retorno social a los beneficios de las comunidades, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Al final, donde alojas el proyecto, es importante que también revierta también los beneficios del proyecto. Y también la conversión en grandes infraestructuras que luego van a permanecer ahí, como son los puertos. Los puertos son esenciales para el despegue de la eólica marina, pero no están adecuados a lo que se necesita para la eólica marina, ¿no? Estaban pensados más pues, para desarrollo turístico, deportivo, pesquero o de carga y descarga de grandes barcos, ferries y demás. Lo que se necesita para la eólica marina es grandes puertos, grandes largos muelles, grandes calados también, al poder alojar grúas de gran capacidad de carga. Es decir, unas condiciones muy especiales, pero luego son unas infraestructuras que luego se van a quedar ahí y se van a poder aprovechar para el futuro. Es decir, esas inversiones realmente luego van a favorecer el desarrollo de nuevas economías, ¿no? ¿Y qué es entonces Parc de la Muntanya? Parc de la Muntanya es dentro del pliego que se aprobó por el Ministerio hace 1 o 2 años, es la única zona que hay hábil aquí en Cataluña, con hasta 1 gigavatio de capacidad, o que se podría rescatar, y que está en el Golfo de Roses y está a una distancia de en torno a unos 24 kilómetros en dirección hacia la costa, hacia la playa. Los puntos más cercanos estarían a 14 kilómetros de Cap de Creus y Cap de Begur. Y la ventaja que tiene es que al final podríamos instalar hasta 33 aerogeneradores de unos 15 megavatios de potencia, que es la capacidad que ahora mismo hay comercial, aunque las expectativas es que pueda llegar a subir 16 megavatios, ya están las turbinas, 18 megavatios. Ya veremos a ver hasta dónde puede llegar la capacidad. Por supuesto, todo será en beneficio de reducir la escala del proyecto, ¿no? Y luego un cable que iría soterrado hasta la conexión con la subestación terrestre, es decir, la cercanía a la subestación. Es un proyecto que está impulsado por Blue Float Energy y por Sener. Blue Float Energy es poco conocida, tiene 3 años de vida, pero somos más de 100 ingenieros que venimos con experiencia ya en estos proyectos pioneros de renovables marinas flotantes, de Wind for the Atlantic en Portugal, de Kincardine o Flaxim, al menos personalmente es mi experiencia, además de otras experiencias que he tenido anteriores en parques eólicos fijos. Y también Blue Float Energy tiene hasta 33 gigavatios, más de 33 gigavatios, un poco desactualizado, en desarrollo en los 4 continentes. Estamos establecidos en Australia, en Nueva Zelanda, Taiwán, Filipinas. Especialmente en Europa, con el impulso en Italia, en el que tenemos 6 parques en desarrollo, y en Escocia, en el que yo estoy más directamente involucrado, en los 3 proyectos que estamos desarrollando, con 3,3 gigavatios, que son flotantes. También nuestro socio es Sener, que también está líder en ingeniería, en construcción, en procesos industriales y también que está desarrollando la promoción de proyectos de renovables marinas en todo el mundo, también en los 4 continentes. Con eso, los detalles de un parque eólico marino consiste al final en la turbina, ¿no? La torre, la turbina, que al final es lo que acaba produciendo la energía eléctrica, ¿no? Captando el viento. Y es que está apoyada sobre una subestructura o una plataforma flotante, ¿no? La plataforma flotante está anclada al lecho marino. En nuestro caso, en Parc de la Muntanya, estamos hablando de unas profundidades medias de unos 130 metros de profundidad. El anclaje puede ser bien cadenas, pueden ser otros sistemas híbridos con cables o con fibras. Y luego pues, los cables de interconexión eléctrica. Al final todas las turbinas van enlazadas unas con otras en forma de arrays o líneas
y todas estas luego evacúan o bien a una subestación eléctrica, que eso todavía no está decidido en función de la potencia del parque, o bien irían directamente destinadas a tierra por un cable soterrado de exportación a mayor tensión. En nuestro caso, la turbina sería una turbina de unos 15 megavatios, estamos hablando de unos 236 metros de rotor, eso significa unos 100 y pico metros, unos 115 metros de longitud de pala. En el mar es posible mover estas cosas, porque realmente las fabricas y las puedes realmente fácilmente transportar hasta el emplazamiento, hasta donde las vayas a construir. Entonces, eso es por lo que realmente la eólica marina tiene menos barreras que lo que puede tener la eólica terrestre, ¿no? El proyecto podría entrar en 2032 en operación, si van bien los planes del Gobierno, y podría llegar a ser equivalente al 45% del consumo eléctrico anual de la provincia de Girona. ¿Por qué en esta zona? Más en concreto, es la única zona que ha sido declarada hábil por el plan de ordenación marino del Gobierno, porque hay un recurso eólico muy bueno, con vientos medios de más de 10 metros por segundo, porque tenemos realmente está relativamente cerca de la costa, cerca del punto de conexión a red, suficiente profundidad para poder instalar plataformas flotantes y no fijas, porque es una zona que ha pasado los criterios más rigurosos en cuanto al impacto medioambiental de migración de aves, porque es una zona que ahora mismo tiene veda de pesca, con lo cual no impacta a la pesca en la zona, porque realmente creemos que puede impulsar el turismo en la zona. No vemos los efectos negativos, sino creemos que puede tener un efecto realmente positivo, como lo veremos, y porque no está en zona de rutas marítimas, ¿no? De tráfico marítimo. Con lo cual, en este caso, es una zona muy pequeña, pero que es una zona que es realmente esencial. A la izquierda tenemos una infografía de cómo podría ser una subestación, es una típica subestación eléctrica que se ha instalado en el norte de Europa para grandes proyectos. En este caso podría ser flotante sobre una plataforma semisumergible. Y a la derecha es el concepto de Hywind, desarrollado por Sener, que es una plataforma flotante con 6 columnas en la que la torre y la turbina están alojadas sobre una de ellas, ¿no? Es decir, tanto la torre como la turbina, la ventaja que tiene la eólica flotante es que viene ya totalmente instalada desde el puerto. Es decir, nosotros se puede fabricar la plataforma, se lleva al puerto de integración, donde se instala la torre, la turbina, y a partir de ahí se lleva completamente instalada hasta el punto de conexión, donde se ancla, se conecta por los cables eléctricos, y cuando ya tienes suficiente potencia, conexión a la red, es cuando lo puedes energizar el parque y empezar a producir. Ahora, ¿qué aporta el parque, ¿no? Porque, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué creemos que es importante Parque Tramuntana? Porque al final colabora con la descarbonización y la transición energética, ¿no? Vamos hacia el compromiso de la neutralidad en la huella de carbono de aquí a 2050. El hasta 1 gigavatio que puede llegar a tener la zona es esencial, porque al final salva un montón de hectáreas que podrían estar destinadas a renovables, efectivamente, pero en tierra, ¿no? Tanto fotovoltaica como eólica terrestre, ¿no? Porque al final ocupan menos espacio y podrían llegar a producir más porque tienen más eficiencia por tener más horas equivalentes, ¿no? Fortalece también la autonomía energética. Al final tenemos que asegurar que si al final esa transición de ir cerrando los ciclos combinados o ir cerrando en algún momento las centrales nucleares, necesitamos garantizar esta transición. Este proyecto podría entrar a partir de 2032, con lo cual, efectivamente, ya vamos un poco tarde. Pero yo creo que tenemos que seguir empujando para poder conseguirlo. Favorece la sostenibilidad medioambiental en dos aspectos clave. La consistencia con la pesca sostenible, porque al final es la zona, no impacta realmente a la pesca, a la vida marina, porque realmente son unas estructuras pueden ser de acero, pueden ser de hormigón, que van ancladas al fondo, pero no la vida alrededor del parque realmente surge, es decir, no tiene un impacto negativo, todo lo contrario. Los estudios que se han hecho realmente es que favorece la adherencia de moluscos, etcétera, que luego favorece como alimento a los peces, con lo cual al final se crea alrededor del parque eólico un santuario que favorece la regeneración de la pesca de la zona. Y también la generación energética verde, porque facilitaría la transición
doméstica en la zona, por la electrificación, no solamente en las zonas comunidades locales, sino también en los usos de embarcaciones pequeñas, tanto pesqueros como de recreativos, etcétera, etcétera. En Noruega, por ejemplo, lo contaba antes con Francisco, hay un impulso ya desde hace años a la electrificación de todas las embarcaciones. Ferries para pasar de un fiordo a otro, embarcaciones pequeñas ya se están electrificando en esa zona. Ya hay un impulso y realmente ya existen barcos con cierta autonomía y ese sería el caso también de Parc Tramuntana, que la distancia a la costa facilitaría el poder contar con barcos de propulsión eléctrica. El turismo, en el fondo sería un polo atractivo, ¿no? Los parques eólicos, el parque eólico marino. Por un lado, porque atraería a la zona el objetivo de traer una zona que con un compromiso renovable muy fuerte, libre de contaminación, electrificada, y también el turismo verde, porque sí es verdad que el parque eólico puede atraer ese turismo, ¿no? Si veis los proyectos de Kincardine en Aberdeen, que está en Escocia, hay visitas diarias a los parques eólicos flotantes. Realmente es impresionante poder verlos. Yo estuve en julio viendo el proyecto de Kincardine y es impresionante verlo desde los alrededores. Yo creo que al final eso también impulsaría parte del turismo. Y por último, colabora con la transición industrial y laboral, ¿no? Hasta esa nueva economía, ¿no? Favoreciendo las tecnologías en I+D, de eficiencia energética, de nuevos componentes que favorezcan la transición energética, el impulso a las instalaciones portuarias que comentaba antes y también la transición laboral. Al final, toda esa generación, todos esos puestos laborales, ¿no? que están en los ciclos combinados, en las centrales nucleares, se pueden llegar a realojar en los parques eólicos marinos. Durante la fase de ejecución se puede esperar hasta 6.000 personas trabajando a nivel mundial, de las cuales un 30-40% podrían ser aquí en Cataluña. Y en la fase de operación y mantenimiento, para inspección, para mantenimiento, para monitorización, etcétera, y control de la operativa del parque, se pueden llegar a contar hasta 200 puestos de trabajo. Sí, es cierto, por ejemplo, ahí en Inglaterra, que ya hay grandes hubs, ¿no? de eólica marina, hay realmente centros enormes de control en el que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay personal controlando los parques y siempre en guardia o en emergencia para poder salir en cualquier momento a atender a cualquier emergencia que pueda surgir en el parque, y luego continuamente siempre surgen operaciones de inspección, de mantenimiento o necesidades de poder tener que ir al emplazamiento. Entonces, eso al final siempre garantiza una estabilidad de los puestos directos y también, por supuesto, de los puestos de trabajo indirectos. Eso es todo.